¿Estamos o no estamos? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que tenemos que tener en cuenta para la ecuación de la recta o de una circunferencia es mirar qué cosas o qué, ¿cómo lo diría yo? ¿Qué elementos tiene un círculo? ¿Listo? Y a partir de ella, pues podemos encontrar varias cosas. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene un círculo? No todo, solo uno. ¿Qué es Un centro. lo primero que tiene es que tiene centro? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, ¿sí? El centro va a estar ubicado en el punto 0,0. ¿Listo? En este caso. Ya para los próximos casos, el centro va a variar. ¿Listo? Entonces, ecuación de la circunferencia desde el origen. Listo. Lo primero es que el centro está en el 0,0. Es decir, que de acuerdo con esto acá. ¿Listo? Entonces yo cuando vaya a hacer la circunferencia va a estar ubicado en el centro. Un círculo bonito. Es decir, puede caber ya después la posibilidad que el centro no se encuentre aquí en la mitad, ¿sí? Uy, ahí quedó en toda la mitad. Sino que esto va a estar ubicado como por acá, o por acá, ¿sí? Eso ya depende de lo que nosotros queramos hacer. Entonces, este va a ser nuestro centro. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a suceder? Esto va a tener un punto en este pedazo. ¿Listo? No sé, punto. Vamos a cambiarlo de color. ¿Listo? Va a estar en ese punto. Y ese punto se va a denominar centro. ¿Listo? Ahora, ¿qué más puede tener? ¿Qué más puede tener la circunferencia? Ángulos, ¿no? En este momento pues no nos vamos a meter en el ángulo, pero pues listo. Vamos a decir, ¿cuánto es el ángulo de un círculo? 360, ¿no? 360 grados, muy bien. O en otra forma o en otra, ¿cómo se diría yo? En otra anotación sería 2pi radianes, ¿listo? ¿Qué más puede tener la circunferencia que sea válido para esto? Un radio. Un radio, muy bien. Entonces, ese radio me va a indicar cuál va a ser la longitud del círculo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que este radio, si yo lo tomo hacia la derecha, si yo lo tomo hacia la izquierda, o yo lo tomo hacia abajo, ¿qué va a suceder con ese radio? ¿Qué característica tiene? ¿Qué característica tiene ese radio? Que va a ser igual a uno. No, porque aquí no va a suceder eso, porque esto ya no es un círculo unitario. ¿Qué podría suceder? Que parten del mismo Sí, punto o el mismo ángulo. parten, sí, o sea, el radio siempre va a partir del centro a cualquier pedazo de la circunferencia como tal, o sea, aquí alrededor. Entonces, este radio, lo primero que tenemos que decir es que el radio tiene que ser diferente de cero, ¿sí? Porque si no, no existe circunferencia. Ya nos tenemos que quitar la cuestión o la situación de que el radio va a ser igual a uno. ¿Por qué? Porque antes nosotros lo utilizábamos para algo llamado círculo unitario. Y entonces la característica del círculo unitario era que el radio es igual a uno. ¿Listo? Ahora, ¿qué característica tiene el radio? Que es la característica fundamental. Sin la necesidad de la medida. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? No todos, solo uno. Se va del centro al borde. Sí, pero no necesito que sean más. Que el radio en cualquier punto a donde vaya, donde se dirija, siempre va a ser el mismo radio. ¿Listo? Porque el radio, ¿qué es? Es la longitud equidistante desde el centro hasta la circunferencia. ¿Listo? Es decir, que el radio en todos sus puntos va a ser ¿qué? Uy, Dios mío, todos están animados.
En todos sus puntos, ¿cuánto es? Es el mismo. ¿Cero? Es el mismo. ¿Listo? En todos sus puntos es el mismo radio. Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si el radio variara en diferentes ocasiones, lo que va a suceder es que me va a dar es un vortex. ¿Listo? Y eso ya no sería una circunferencia. ¿Estamos? Porque este radio no sería igual a este radio. Y no sería igual a este. Y no sería igual a este. Por eso es que el radio siempre tiene que ser igual. Porque es la misma longitud equidistante que existe entre el punto, o sea, entre el centro y la circunferencia. Ahora, ¿qué va a suceder también? También, ¿qué va a suceder? Que nosotros ya sabemos cuál es la ecuación del círculo, de la circunferencia. ¿Cuál sería la ecuación de la circunferencia? Lo vimos en el segundo bimestre. ¿Cuál? Señores olvidadizos. X al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. ¿Listo? Y esa va a ser la circunferencia. ¿Estamos en eso? Esta es la ecuación general. Bueno, la ecuación cuando parte en el centro. Ya cuando es una ecuación general, ya no va a ser así, sino va a ser así. Y ahí es donde se nos va a complicar la vida. Por eso es mejor manejar la situación particular, que es cuando está el centro. ¿Sí? Cuando el centro es 0, 0. ¿Sí? Y ya después vamos a manejar cuando la situación ya no está en el centro. ¿Estamos en eso? Entonces cópienlo, dibújenlo y me avisan. ¿Lo puedes alejar, por favor? Claro. Más y al cuadrado, ¿qué voy a hacer yo? Esto es r al cuadrado. ¿Cómo saco el valor del radio en este caso? ¿Cómo haría yo? ¿O qué elemento matemático me serviría a mí para hallar el radio? ¿Cómo sería? ¿Alguien? No sé. ¿Alguna idea del porte? ¿Ninguno? Dios mío, hoy están súper activos como siempre. No, señor. ¿Qué haría yo?
O sea, ponte tú a pensar, pónganse a pensar. Si tengo el radio al cuadrado, ¿cómo sacaría el radio normal? ¿Cómo lo sacaría normal? Muy bien, sacándole la raíz. Entonces, la raíz al valor que está aquí. Entonces, raíz de 25, ¿cuánto sería? 5. 5. Entonces el radio es igual a 5. ¿Listo? Eso es lo único que tengo que hacer yo en esta ecuación. ¿Estamos? Entonces, ¿yo qué digo? Yo hago, pues, es muy fácil. Para graficar esto es muy sencillo. Yo cojo acá, ¿sí? Como yo sé que el centro está en el origen, ¿por qué? Porque tengo esta ecuación. Tengo esta ecuación. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar un círculo que el centro va a aparecer ¿en dónde? Va a aparecer aquí en la mitad y que tiene radio 5. Entonces, decir que en cada que lo que voy a hacer es que voy a hacer de aquí en 5 en 5. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Coloco este punto. Uy. Coloco este punto. Aquí 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 5. Coloco este punto. Aquí sería 5 que sería el otro punto. Y aquí sería 5 que sería el otro punto. ¿Listo? Yo me guío de esa manera. ¿Y qué hago yo? Pues hago el círculo. Intento hacer un círculo, intento hacer un círculo, intento hacer un círculo. Baje ahí. Yo creo un poquitico más hacia allá. Y lo que yo hago es lo siguiente. Lo ubico. Y ahí, como se dan cuenta, ¿qué pasa? Tengo que el círculo está en el centro y que además ese círculo me tiene un radio de que desde el centro hasta acá me tiene un radio de 5 centímetros o de 5 unidades. ¿Listo? Eso es lo que me indica esa ecuación. Este es el radio de 5 unidades. Vamos a colocar, que no sabemos si es centímetros o si es de la otra forma. Esa es la forma más fácil de hacer un círculo. ¿Listo? ¿Estamos en eso o no estamos en eso? Sí, señor. Listo. Hágalo. ¿Listo? Determinar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto 6,3 y cuyo centro se encuentra en el origen. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Determinar que nosotros tenemos un círculo así. O sea, eso es como solo imaginario. Que está en el origen, o sea, que está en el punto acá. Y que está en este punto que es 6,3. ¿Sí? Ese va a ser nuestro punto de origen. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué valor no tenemos? ¿El radio? El radio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo hago y digo que el radio va desde el centro hasta este punto, ¿qué es lo que yo tengo que hallar en todo lo que hemos visto las últimas semanas? ¿Qué sería lo que tendríamos que encontrar? La longitud. La longitud. ¿Y esa longitud cómo la podríamos denominar? ¿Como qué? No sé.
¿Se acuerdan lo que nosotros hicimos en la anterior semana? Los fastidié harto. ¿La distancia? La distancia. Entonces, ¿qué pasa? Para hallar el radio, pues tenemos que hallar la distancia ¿a dónde? De este punto, que es desde el centro, ¿hasta dónde? Hasta 6,3, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a hacer muy sencillo. Digo lo siguiente. El punto 1 está ubicado en ¿qué? En 0,0, ¿cierto? Y el punto 2 está ubicado en 6,3. Aquí yo no estoy respetando, digamos que como tal, proporciones, sino que estoy mostrando el ejemplo, como un bosquejo. Entonces, ¿yo qué digo? La distancia, o sea, en este caso el radio sería ¿qué? La raíz de ¿qué? Del primero de x2 menos x1 elevado al cuadrado más ¿qué? Y2 Y, menos Y1 exacto, al cuadrado. al cuadrado. Muchas gracias, Estefanía. Entonces, ¿qué va a suceder? R es igual a ¿qué? X2, ¿qué sería? X2 sería este punto, que sería 6, ¿cierto? Y X1 sería 0, porque no se está moviendo, no está en el centro, al cuadrado. Más Y2, que sería ¿qué? 3, coma, menos 0 al cuadrado. Si yo digo esto, yo hago lo siguiente. 6 al cuadrado más 3 al cuadrado me equivale a ¿qué? A 36, Más 9. 36, 45. 36 más 9, que sería 45. Sí, esa sería la raíz. Entonces, ¿raíz de qué? Raíz de 45. Y el radio sería como tal 6, ¿qué? Como 6,48, 6,70 y algo. Pregunta, Dímelo. es que aquí tengo una calculadora, pero es que no me acuerdo qué le hace para que cambie el valor exacto, algo así. Uy, Me quedo- ¿qué calculadora tienes? Es una HP50. Déjamela ver, que es que yo no soy muy amigo de las referencias. Uy, esa calculadora es de los años UPA y es de las buenísimas. Vale 350.000 en Mercado Libre. Sí, Iván, esa es carísima, carísima, esa te debe hacer todo. Espérame, yo busco las Se pueden referencias hacer integrales y planos gráficas. cartesianos. Sí, esa es una Texas. Entonces, bueno, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, en este momento. Entonces, ¿qué pasa y sucede? Pasa y sucede lo siguiente. Ya tengo el radio. Si yo le saco las raíces a esto, eso me va a dar. Espera un momentico. Espera un momentico a ver cuánto me va a dar eso. Calculadora. Raíz de 45 raíz. Raíz de 45 me daría 6,7. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí cuando yo voy a buscar la raíz me va a hacer que el radio es que 6,70 y 6,7. ¿Ya estamos en eso? Pero entonces, ¿qué va a hacer? Cuando yo tenga que escribir la ecuación determinar la ecuación de la circunferencia, yo tengo que hacer lo siguiente. La ecuación de la circunferencia me dice lo siguiente. X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Vea, X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Cuánto me equivaldría el radio al cuadrado? 6,7. No, ¿No? porque ese sería el radio. El radio al cuadrado, ¿qué sería? Antes, el numerito antes de la raíz. 4,89. Sería el numerito antes de sacar la raíz. En este caso sería 45. ¿Listo? 45 porque pues aquí me comí los decimales, ¿no? Si yo le meto todos los decimales me da 45. ¿Listo? Ay, niño. Y así queda. ¿Dudas sobre eso?
No, señor. ¿Los demás tienen dudas? ¿Ninguno tiene dudas? ¿Ya la operación queda ahí? Dímelo. ¿Ya la operación queda en el 45? Sí, ya queda en el 45. Queda acá. No queda nada más. Ah, ok. ¿Listo? Listo. Cópienlo y vamos a mirar a ver cómo les quedaría a ustedes un ejercicio. A ver qué. A partir de este, que lo voy a dejar así, inténtenme hacer determinar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto menos 4,7 y cuyo centro se encuentra en el origen. A ver qué. Se supone que el punto 2 siempre se queda a la derecha, ¿cierto? Aquí todos, entre todos. No voy a, no voy a dar, no voy a dar, no voy a dar, no voy a hacer el círculo, ¿listo? Pero vamos a saber que pues toca hacer el círculo. ¿El radio qué es? No, toca hacer el círculo para guiarnos, sí. Total. Entonces, bueno, tenemos aquí. Tenemos aquí, vamos a hacer el círculo. Listo, este círculo viene aquí. Es más difícil. Y entonces me dice que está en menos 4,7. O sea, como por acá. ¿Listo? Pasa por la recta. Aquí está. Listo. Entonces, ¿qué va a suceder? Este va a ser nuestro punto 1. Nuestro punto 1 va a ser menos 4,7. Y el punto 2 va a ser que 0,0. Porque estamos viendo desde el origen hasta el punto de la circunferencia. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues tenemos que encontrar el radio. ¿Raíz de qué? De x2 menos x sub 1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Qué digo? ¿Raíz de qué? x2 va a ser 0 Menos 4 al lado menos menos 4 más. al cuadrado. Da la misma, pero toca escribirlo bien. Más y2, que sería ¿qué? Menos, 0 menos 7 al cuadrado. Ahora, ¿qué va a suceder? Sigamos con esto. Pues menos por menos me da más, me queda 4 al cuadrado más menos 7 elevado al cuadrado. Esto me da de la siguiente manera. 16 más 49. Recordemos que todo número elevado al cuadrado siempre me da positivo. Y si yo hago la suma... Una potencia parda positiva. Eso. Qué pena. 16 más 49 me da 65. ¿Listo? Se me dejó en visto, yo le escribí eso. Sí, yo leí, pues sí, yo sabía. Entonces, ¿qué pasa? Que el radio va a ser aproximadamente 8, 0, ¿qué? 6. 6. ¿Listo? Unidades. Ush. Tranquilos. 8,6 unidades. Muy bien, gracias. Esto, capera. Ahora que yo voy a escribir la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia estaba porque x al cuadrado más y al cuadrado es igual a que al número que está dentro de la raíz, o sea, 65. ¿Listo?